Recuperamos esa conversación. Saludamos a Juan Luis Jiménez, como decíamos, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Juan Luis, ¿me escuchas ahora? Sí. Buenas tardes. Bueno, Juan Luis, queríamos abordar contigo dentro del debate sobre bajar impuestos sí o no en este contexto. Parece que desde luego la senda de los gobiernos europeos y la mirada del gobierno español también va en esa dirección, bajar los impuestos para conseguir abaratar la factura energética. Cuéntanos cómo ves tú esta posibilidad, ¿no?, de reducir los impuestos a los hidrocarburos. ¿Quién gana, quién pierde y cuál sería realmente el efecto? Bueno, principalmente lo que nos dice la evidencia empírica es que existe un riesgo y el riesgo está en que buena parte de esa bajada de los impuestos puede no repercutirse directamente a los consumidores. Es decir, una parte del porcentaje que los impuestos caen en el mercado puede no llegar a los consumidores e irse a otros usuarios, en este caso a los oferentes. De hecho, así sucedió en Alemania en 2020, donde rebajaron el impuesto sobre el valor añadido y casi la mitad de esa rebaja del impuesto fue directamente a la función de resultados de las distribuidoras y no a los consumidores, como era el objetivo principal del gobierno. ¿Cuál sería entonces la vía, ¿no?, a través de los impuestos? No sé si hay margen o no dentro de los impuestos para que se produzca una reducción que sí beneficie a los consumidores, ¿o crees que tal y como está ahora mismo repartido sería inviable? Bueno, básicamente este mercado adolece de un problema que, bueno, en realidad de dos características. Una es una característica y un problema que hay que tener en cuenta. La primera, la principal característica es la dependencia que tenemos del consumo de los hidrocarburos, que hace que la demanda sea muy inelástica. Es decir, que nuestra respuesta ante variaciones en el precio como consumidores sea relativamente estrecha, corta. Y por otro lado, y no hay que olvidar, y para mí es la más importante, es la falta de competencia que existe en este mercado en todos los eslabones de la cadena de producción. Esa falta de competencia es la que hace que, por ejemplo, cuando aumenta el precio de la materia prima, como ha sucedido tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ese aumento en el precio del barril de crudo se haya trasladado directamente y muy rápidamente a los precios finales que estamos pagando los consumidores, en tanto que la bajada que se está produciendo en el precio del barril de crudo no se haya trasladado tan rápidamente como sí lo hizo la subida, bajando los precios finales de los hidrocarburos. En definitiva, la competencia es el principal factor que habría que intentar mejorar en este mercado para que tanto las traslaciones de los precios de las materias primas como las reducciones, las potenciales reducciones de impuestos se vean reflejados en los precios. Mientras tanto, al final la política va a ser simplemente un análisis coste-beneficio. Cualquier instrumento que se modifique va a tener unos costes y unos beneficios que el gobierno deberá sopesar a quien quiera ayudar. Sería un poco la explicación, Juan Luis, para lo que nos pasa, ¿no?, como consumidores, que efectivamente quizá tenemos esa sensación, ¿no? También quien nos esté viendo desde casa, vamos a la gasolinera o incluso no solo quizá en este mercado, ¿no?, sino en otro tipo de productos. Los precios suben muy rápido, pero luego no bajan, ¿no?, incluso a pesar de que veamos esos indicadores como el precio del petróleo que corrigen, y al final vemos cómo al final, bueno, pues se mantiene el precio, ¿no? Luego no vuelve a bajar todo lo que ha subido. Cuéntanos cómo está estructurado, porque si la principal problemática es esa competencia, esa falta de competencia, ¿cómo está estructurado ahora mismo nuestro mercado? ¿Cómo está estructurado en España? Para que podamos entender más por qué se permite, ¿no?, este tipo de comportamiento, por qué sucede. Por desgracia, no es un resultado único de España. En realidad, el mercado de los hidrocarburos a nivel mundial se caracteriza por tener una enorme falta de competencia. De hecho, solo hay que pensar en una cuestión: el cártel de la OPEP. Por definición, un cártel es ilegal, pero esa agrupación de países que restringen la producción, entre otras cuestiones, a nivel mundial, per se debería ser ilegal y debería ser sancionado, pero tiene unas cuantas décadas de existencia y ningún país ha logrado sancionarlo. De ahí hacia aguas abajo, es decir, a cualquier nivel de la cadena de producción, muestra reducidos niveles de competencia que llegan hasta las estaciones de servicio en España. En el caso de España, hay diferentes mercados donde se ha demostrado empíricamente que las únicas estaciones de servicio, a nivel minorista estoy hablando siempre, las únicas estaciones de servicio que disciplinan efectivamente la competencia son las estaciones de servicio independientes
y las low cost. O dicho de otra manera, allá donde se establecen estas estaciones de servicio, las que quedan alrededor de ellas tienen miedo de estas y por tanto reducen o compiten más a nivel precio o incluso se diferencian a nivel calidad para intentar atraer otro tipo de consumidores. Si estas no existen, si estas no existieran, el nivel de competencia en España sería aún mucho más bajo y los resultados serían mucho peores de lo que realmente tenemos. Juan Luis, ¿cómo crees que podríamos entonces enfocar hacia una mejora, ¿no? ¿Cómo aprovechar bueno, pues esas reducciones de impuestos y sobre todo, bueno, pues yendo a la raíz del problema, cómo mejorar esa competencia del mercado para que efectivamente todo redunde en una menor factura energética, si es que se puede? Sí, pues efectivamente. Yo creo que la coletilla que acabas de poner es lo que realmente sucede. Estamos en una situación en la que las soluciones a corto plazo no existen. Primero, no hay solución perfecta. Segundo, las soluciones a corto plazo realmente no existen. Porque para ello, y vamos al tercer punto, para ello hemos tenido muchos años en los que podíamos haber estado modificando nuestro modelo productivo en el que la dependencia de los combustibles fuera menor de la que actualmente tenemos. Ya no solo estoy pensando en la automoción, sino en el resto de sectores productivos que necesitan de la combustión, de los hidrocarburos, para poder operar. Por tanto, el primer mensaje es que las soluciones a corto plazo solo pasan por considerar tanto ganadores como perdedores, ya sea bien modificando la imposición como otro tipo de medidas que al final repercutirán más en un lado del mercado, es decir, en la oferta, o más en el otro lado, es decir, en este caso en la demanda. Así que soluciones a corto plazo, los resultados son dudosos y soluciones a largo plazo pasan por lo que llevamos más de 4 o 5 décadas comentando, intentar minorar la dependencia que tenemos de los combustibles. Juan Luis, una última pregunta. Te había dicho que esta era la última, pero antes de irte, ¿qué te parece, no sé si tienes una opinión que quieras compartir con nosotros, de esa propuesta que está haciendo desde el Gobierno, ¿no? Hace unos meses hablaban de minorar la retribución de las compañías eléctricas y ahora incluso se hablaba desde el Ministerio de Transición, la ministra Teresa Rivera hablaba de utilizar esos beneficios, no sé si crear un impuesto, una nueva figura para bueno, pues poder subvencionar parte, ¿no?, de esa factura energética, pero utilizando esos beneficios. No sé si iría vía impositiva o no, pero ¿qué te parecen este tipo de opciones que se ponen encima de la mesa? Porque hay mucho debate también en torno al respecto, en torno al papel de estas compañías. Sí, ahora mismo mi opinión, no tengo una opinión formada porque no tengo evidencia empírica que sustente lo que pudiera decir, así que prefiero no comentar sobre ello, Raquel. Vale, pues te lo agradezco igualmente. Juan Luis Jiménez, desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a este análisis basado, como decías, bueno, pues en el análisis empírico y en los datos. Nos quedamos con esos mensajes. Juan Luis, buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias a ustedes. Y ahora sí, vamos con esa última